El lema dice... ¿Qué dice el lema? Catequista, acompañante de la iniciación cristiana. Queremos comprender qué significa esto de ser acompañantes. Parece fácil de entender, pero el directorio vincula esta característica del perfil del catequista con habilidades educativas, docilidad al espíritu y experticia en la práctica de este arte, entre otros aspectos, porque hay muchos. Le adelantamos que nuestro invitado tiene una vasta experiencia y un gran currículum, así que la voy a leer al pie de la letra para no equivocarme. ¿Y qué nos ayudará a alcanzar este objetivo? Es sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá, Colombia, doctor en Teología Pastoral de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, miembro de la Sociedad de Catequetas de América Latina, Scala, de la Sociedad Amerindia Continental y del equipo de reflexión teológico-pastoral del CELAM. Es también autor o coautor de aproximadamente 20 publicaciones centradas en temas de catequesis y educación. Agradecemos al Señor y a nuestra Madre Santísima la enorme oportunidad y el privilegio que tenemos esta mañana de contar con el Padre Manuel Jiménez Rodríguez. Bienvenido, Padre Manuel. Y por supuesto le brindamos un gran aplauso. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días para todos, todas. Bueno, agradecer al Padre Rodrigo, a Miguel y al equipo de aquí de la Arquidiócesis de Santiago por invitarme a compartir con ustedes unas rápidas y breves reflexiones en torno a lo que es la iniciación cristiana. He denominado esta presentación Teología y Pastoral de la Iniciación Cristiana, porque si nosotros queremos entender cuál es nuestra tarea como catequistas que acompañan la iniciación cristiana, hemos de entender qué es eso de la iniciación cristiana. La Iglesia hoy día ha recuperado esa perspectiva pastoral en relación con la iniciación cristiana. Porque durante mucho tiempo tenemos que reconocer que eso desapareció del horizonte, que eso dejó de ser, digamos, una preocupación central en la vida cristiana y en la pastoral de la Iglesia. Para el caso nuestro de América Latina, la Conferencia de los Obispos de Brasil en Aparecida, cuando trata el tema de la catequesis, lo trata dentro del asunto más grande que es la iniciación cristiana. Allí de hecho se habla que la modalidad operativa para acompañar a aquellos que quieren llegar a ser discípulos de Jesús tiene que ser el catecumenado o la inspiración catecumenal, y eso corresponde, propiamente dicho, a la iniciación cristiana. Y valga la pena reconocerlo, que somos nosotros en América Latina donde hemos como que venido insistiendo más que en otros lugares eclesiales en torno a la iniciación cristiana. Hace poco, en el mes de julio, hubo un encuentro en Ciudad de Panamá, organizado por el Dicasterio para la Evangelización, donde se revisó la manera como en el continente se viene apropiando el directorio de catequesis del año 2020 y el documento sobre el ministerio del catequista, y allí se veía claro que todos los países latinoamericanos nos venimos movilizando en esta línea de configurar, de constituir cada vez más y mejor una pastoral de iniciación cristiana. Hay que decir aquí cosas muy rápidas para poder avanzar. Lo primero que tenemos que decir es que ese término iniciación cristiana no es propio del cristianismo, ni lo encontramos nosotros en el lenguaje de la Escritura. El término iniciación lo toma la Iglesia prestada
de lo que en su momento en las iglesias de los orígenes se conocía como las religiones mistéricas, que tenían como propósito introducir a las personas en la experiencia de lo sagrado, en la experiencia de lo divino. Y quien quería iniciarse en ese camino espiritual era acompañado, y esa palabra que voy a usar se va a volver muy común entre nosotros, era acompañado por un mistagogo. Fijémonos que estamos hablando de introducir a alguien en una experiencia. Y para que esa persona pudiera vivir, hacer suya esa experiencia, era acompañado por un mistagogo. De allí lo toma prestado y de allí surge toda la dinámica catecumenal propia de la iglesia de los orígenes, que tuvo su momento culmen y de plenitud más o menos en el siglo IV, siglo V. Pero cuando se hace común y ordinario el bautismo de los niños, esa experiencia catecumenal de iniciación desaparece. Desaparece. Porque al volverse lo común y lo tradicional el bautismo de los niños, la vida cristiana se volvió como una socialización en la vida social y pierde ese carácter de alternatividad y de vida religiosa. Es con el Concilio Vaticano II cuando se llama allí a restaurar el catecumenado de adultos no bautizados, cuando la Iglesia comienza a recuperar y a tomar de nuevo conciencia acerca de la necesidad no solamente del catecumenado, sino de una verdadera iniciación, a la vida cristiana. ¿Qué se entiende brevemente por iniciación? Aquí no estamos hablando de iniciación cristiana, sino de iniciación. Recordemos que el propósito es entender cuál es la tarea del catequista acompañante a la iniciación cristiana. Para entenderla tenemos que abordar un poco todos estos elementos. La iniciación viene de en introducirse, entrar dentro, y designa todas las mediaciones o ritos por los que se entra en un grupo determinado, asociación o religión. Es decir, es entrar a ser parte de. Y una de esas mediaciones que acompañan el que una persona se introduzca en ese caminar es el catequista. No es la única, lo veremos, pero sí tiene una labor fundamental. Históricamente, como lo decía, hace referencia fundamental a la religión de los misterios de Eleusis, donde iniciarse supone vivir una experiencia que permite entrar en los misterios, participar de una salvación. La iniciación no es exclusiva del cristianismo, ni únicamente acontece dentro del cristianismo, sino que es un fenómeno antropológico, religioso y social, presente en todas las culturas, en todas las religiones y a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso, desde esa perspectiva, indica un conjunto de ritos y de enseñanzas orales, pero no solo, pero su finalidad es producir una radical modificación en el estatuto social o religioso de la persona que es iniciada. Lo característico, lo fundamental de todas las iniciaciones es que tiene que darse lo que se denomina desde la antropología religiosa una profunda transformación religiosa, interior. Es decir, la persona que vive, que experimenta un camino de iniciación, al terminar su iniciación, tiene que ser considerado y tiene que ser visto como un totalmente otro.
Es decir, cambia, tiene que producirse él un profundo cambio radical. En el caso del cristianismo, si lo ponemos en términos de nuestra fe, podríamos decirlo que ha vivido un verdadero camino de conversión y de encuentro. Si eso no se da, si eso no acontece, aunque la persona haya recibido todas las enseñanzas orales y aunque haya participado de todos los ritos, no ha vivido una verdadera iniciación. Si lo ponemos en términos nuestros cristianos, puede acontecer que la persona haya celebrado o haya sido socializado en las prácticas religiosas cristianas, que haya participado de los distintos sacramentos de iniciación, pero si no ha tenido una verdadera experiencia de encuentro con Jesús, no ha sido iniciado. Y esa es una condición que caracteriza a muchos de nuestros bautizados hoy día. Bautizados no adheridos, bautizados no convertidos, bautizados sociológicos. Y no solamente bautizados, sino que también han sido socializados a la Eucaristía en lo que llamamos primeras comuniones e incluso en la confirmación. Pero fijémonos que aunque tengan todo eso y estén registrados en nuestras parroquias y tengamos anaqueles de libros con los nombres de todos ellos, no han vivido una verdadera iniciación, porque lo característico de cualquier iniciación es tener esa modificación interior. Hoy día las iniciaciones han ampliado su contenido religioso y se designa como un proceso de aprendizaje, de socialización, por el que se realiza una introducción progresiva en el conocimiento de una teoría, de una doctrina, de una práctica técnica, de una disciplina o profesión. Fijémonos que todos los que vamos a la escuela, a la universidad, a aprender una profesión, tenemos que ser iniciados en ella. Lo interesante de esta definición es que toda iniciación, ante todo, es un aprendizaje práctico. Ante todo, tiene que ser un aprendizaje experiencial. ¿Por qué subrayo este hecho? Porque a veces nuestras catequesis se quedan únicamente en una teoría, en una doctrina. Es decir, para que se dé esa verdadera modificación en la vida de la persona, esa transformación interior, las iniciaciones tienen que caracterizarse por ser ante todo un aprendizaje experiencial. Y nuestras catequesis, valga decirlo así, carecen de eso. Siguen siendo demasiado doctrinales, centradas en el deber ser, pero nos ha costado trabajo hacer lo que en la iglesia de los orígenes se pensaba que era la iniciación. En la iglesia de los orígenes, un padre de la iglesia que se llamaba Tertuliano, no le pongan ese nombre a ninguno de sus hijos, Tertuliano, él decía que la iniciación cristiana no era otra cosa que un noviciado. Pero la palabra noviciado no la entendemos como hoy día se habla de la vida religiosa, ¿no? Porque en esa época no existía eso. La palabra noviciado la refería él al aprendizaje militar. Una persona que quería volverse hábil y práctica en el ejercicio de lo militar y de la guerra, no podía quedarse simplemente en la teoría de lo que era ser soldado o manejar las armas. Tenía que aprender de otro, y fíjense lo que vamos entendiendo que es ser catequista que acompaña la iniciación cristiana. Tenía que aprender de alguien experto, hábil en el arte de las armas y de la guerra, para que él también pudiera introducirse en ese mundo y hacer lo suyo. O si no, de lo contrario, ponía en riesgo la vida de todos. Entonces, una persona experta, hábil, lo introducía y vivía ese noviciado con esa persona. Ahí vamos descubriendo lo que es la labor del catequista que acompaña la iniciación cristiana. Es alguien que tiene una experiencia y acompaña a otro para que viva igualmente esa misma experiencia, se haga hábil en ese arte.
Bien, siguiendo rápidamente qué es esto de las iniciaciones, digamos que tiene esa doble dimensión personal y grupal. Es decir, es un grupo que acoge a una persona y la introduce a través en un tiempo prolongado y progresivo para que viva y haga parte y se vincule de modo maduro en ese grupo. Por eso todas las iniciaciones tienen que afectar tanto al individuo como a la comunidad que inicia y acoge. Subrayo este elemento también porque entre nosotros las iniciaciones no cumplen con esta característica. No solamente no tocan el corazón, la experiencia, la vida de la persona, sino que se quedan simplemente como en una socialización de una serie de prácticas, sino que además, fijémonos, no toca a la persona, tampoco toca el grupo. Tiene que afectarse mutuamente. ¿Qué quiere decir eso si lo traducimos al cristianismo? Toda iniciación debe tocar, sí, el corazón de esa persona que quiere hacer parte del grupo, pero también tiene que tocar al grupo en general. Basta que nos preguntemos qué tanto nuestras prácticas de catequesis hoy día, primero les cuesta trabajo inmenso tocar a las personas, pero no afecta para nada a la comunidad. ¿Cuántas primeras comuniones, confirmaciones, bautismos se hacen en nuestras parroquias? Y a duras penas tocan uno que otra persona, uno que otro individuo, pero nuestras comunidades cristianas no se ven tocadas y afectadas por eso que hacemos año tras año. Aparecida tiene una frase bien interesante para pensar esto, cuando dice: una comunidad cristiana que asume la iniciación cristiana se renueva como comunidad, despierta su carácter misionero, crece ella toda en el encuentro con Cristo. Fijémonos que con esto que yo estoy intentando mostrarles ahora, no solamente es mostrar las dificultades que tenemos en torno a la iniciación cristiana, sino también mostrarles a dónde es que tiene que apuntar la iniciación cristiana. Su propósito no es solamente a ver si un niño o dos o tres o una familia o 4 familias celebran lo mejor posible la primera comunión o el bautismo o la confirmación. Su propósito es que esa comunidad de creyentes cada vez sea una comunidad que vive verdaderamente toda ella la experiencia del encuentro con Jesús. Tenemos que trascender entonces esa búsqueda individualizada de resultados, sino que tenemos que buscar es cómo eso nos toca a todos. Bien, siguiendo aquí para adelante, veamos rápidamente qué se entiende por iniciación en los padres de la Iglesia. Y dice: implica un largo proceso catecumenal en el que se integran la instrucción doctrinal, el cambio moral y la expresión litúrgica, en orden a conducir e introducir a los iniciados al misterio que antes les estaba oculto. Entonces fijémonos que la expresión que se usa aquí es un largo proceso catecumenal. Es decir, requiere tiempo, un tiempo prolongado para poder vivir esa experiencia de transformación profunda, de transformación radical. Por eso se va a decir que la iniciación cristiana lo que busca es un cambio de mentalidad, que la persona que vivía esa experiencia catecumenal dejara esa mentalidad pagana y asumiera la mentalidad cristiana. Eso requiere tiempo. Y es un tiempo prolongado. En la iglesia de los orígenes puede llegar a decirse que el catecumenado antiguo llegó a durar más o menos entre 4 o 5 años. Ahora, cuando uno habla de estas cosas del tiempo, casi todos entramos en crisis, y más en nuestras sociedades contemporáneas, donde nuestra afirmación rápida y fácil es: no tenemos tiempo.
el tiempo vale oro, a qué horas, con tantos compromisos, ¿cómo hago yo esto? Ahí hay un reto pastoral, porque toda iniciación y también la cristiana requiere lo que se denomina una separación del tiempo común y de lo ordinario para introducirse en otro tiempo de salvación. Ahora, nuestra iniciación cristiana adolece por falta de tiempo. Por falta de tiempo. Ahí seguramente buscaremos un problema de fondo, porque toda iniciación requiere lo que se denomina un tiempo de separación. Porque de lo contrario, pareciera que es algo común, ordinario y como algo que es un tránsito que no significa mayor cosa para la existencia. Tiene que ser un tránsito existencial que toque radicalmente la vida. Naturalmente, para el caso de la iniciación cristiana, se requiere haber acogido la predicación, haber escuchado la catequesis, tener un propósito radical de cambio de vida, abandonando las antiguas costumbres y participar de los ritos. Pero fijémonos que es un conjunto de cosas. Ahorita las pondremos en cierto orden. Nuestra iniciación cristiana, a duras penas, se queda en la socialización de unas prácticas religiosas. Casi todos, estoy seguro, que acostumbramos a decir cuando evaluamos nuestras prácticas de iniciación que nuestra catequesis es presacramental, porque prepara para el sacramento del bautismo, prepara para la confirmación o para el bautismo y la Eucaristía a los niños. Pero cuando el artículo les muestra los elementos de la iniciación cristiana, ni siquiera nuestras prácticas de iniciación son presacramentales. No llegan ni siquiera a ese orden, porque no acompañan la fe. Socializan a la gente en prácticas de religión. Y incluye esto, que también lo miraremos más adelante, participar de la mistagogía, que es una experiencia interior de apropiación de lo religioso y hacerse parte de la vida de la comunidad. Rápidamente, entonces, ¿qué es la iniciación cristiana? Es aquel proceso por el que una persona es introducida al misterio de Cristo. Yo me he estado volteando aquí cuando ya tengo para leer todo eso. De paz que la luz me molesta un poco los ojos. Entonces dice, es el proceso por el que una persona es introducida al misterio de Cristo y a la vida de la iglesia, a través de unas mediaciones sacramentales y extrasacramentales que van acompañando el cambio de su actitud fundamental, de su ser y existir y con los demás y en el mundo, de su nueva identidad como persona y como creyente. Fijémonos, hay unas mediaciones humanas, eclesiales, sacramentales y no, que le permiten a la persona ir realizando ella en libertad un cambio de actitud fundamental. ¿Sí? ¿Dónde está la fuerza de la iniciación cristiana? En que produzca de verdad ese cambio interior. Mientras eso no se produzca, no hay una buena iniciación. Siempre entonces nos quedaríamos sí, en una serie de prácticas externas, pero no en una verdadera iniciación. Entonces, ¿cuáles son, después de esta rápida mirada así, cuáles son los elementos de la iniciación cristiana? Vamos a darnos cuenta que la catequesis es uno de muchos y que la catequesis tiene que integrarse con todos ellos. Primero, es un don de Dios. Es Dios quien llama, como dice el Papa, es Dios quien primerea, es Dios quien nos quiere salvar, es Dios que quiere entrar en comunión de vida y de amor con nosotros. Y ese es un elemento fundamental en la iniciación cristiana y que lo hace distinto del resto de iniciaciones. Porque el resto de iniciaciones es como la iniciativa se pone o la fuerza se pone en la comunidad que quiere integrar y configurar nuevos miembros, agregar nuevos miembros a su grupo, o en la persona que acoge el llamado de una comunidad y quiere integrarse en ese grupo. Eso hace parte de las iniciaciones. Pero en el caso de la iniciación cristiana, aunque también está en juego eso, ¿no?
Un grupo que convoca y una persona que quiere integrarse de modo activo a ese grupo. Lo fuerte de la iniciación cristiana es que es un don de Dios. Es la gracia que transforma, es la acción del Espíritu Santo que quiere obrar en cada uno de nosotros. Ya lo miraremos con más detalle, tanto en el ejercicio que les dejaré como en otros elementos que les voy a decir. Ahora, ese Dios que llama y que convoca pide de parte de la persona una respuesta en libertad, una apertura, una acogida del don. Eso es lo que se puede llamar entonces ese camino espiritual de conversión. La iniciación cristiana, todos los demás medios que se ponen de ahí para abajo, están al servicio de ese encuentro. Todo lo demás está al servicio de ese encuentro, de ese Dios que quiere vivir y sale a nuestro encuentro a tener una experiencia de comunión, de amor con nosotros, y esa persona que en libertad se abre a la gracia y a la acción del Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo pueda obrar en él. Si quisiéramos una definición clara, sencilla y rápida de qué es iniciar en la fe, no es otra cosa distinta que acompañar a alguien para que en libertad se abra a la gracia de Dios. Eso es iniciación cristiana. Acompañar a alguien para que en libertad se abra a la gracia y a la acción del Espíritu. Y pueda toda su vida vivir bajo la acción del Espíritu de Dios como discípulo de Jesús. Entonces fijémonos que la finalidad de la iniciación cristiana no es preparar a un sacramento. No es preparar a un sacramento. Es acompañar a una persona para que se abra esa acción de Dios y pueda vivir toda su vida movido por el Espíritu. Ahora, que los sacramentos de iniciación están al servicio de esa vida en el Espíritu, sí. Pero la finalidad no es hacer cursos presacramentales. Por eso, el término que se habla es de iniciación cristiana. No estamos hablando únicamente de iniciación al bautismo, o de iniciación a la confirmación, o de iniciación a la primera comunión. Estamos hablando de una iniciación a la vida en Cristo. Sigamos. Entonces, para que ese encuentro se dé, se requiere la mediación de la iglesia. O sea, la iglesia como sacramento es necesaria para que pueda tener esa experiencia de encuentro y de gracia en libertad. Es necesaria la mediación de la iglesia. Por eso toda iniciación cristiana acontece en la comunidad. Entonces fijémonos que ahí ya entra en relación con las otras formas de iniciación. Hay un grupo, sí, que acompaña, acoge e invita y propone para que una persona se integre de modo activo a ese grupo. ¿Sí? Pero la iniciación cristiana, aunque tiene esa dimensión comunitaria, no puede entenderse con sumar adeptos. No es un proselitismo. ¿Sí? O sea, no simplemente es tener más gente. No simplemente es que haya más de los nuestros. Porque ahí se reduce la perspectiva de la iniciación cristiana, como lo dice el Papa, a un proselitismo ideológico, y ese no es el sentido. El sentido de la acción de la iglesia es configurar, acompañar una vida para que pueda ser vivida en Cristo. Por eso la comunidad cristiana es el sujeto de la iniciación. Sin comunidad no puede haber iniciación. Y la comunidad a su vez tiene que ser impactada por la iniciación. El misterio pascual es el núcleo de la iniciación cristiana. No porque sea el único tema o anuncio que se dé, ¿no? Sino porque si estamos hablando que lo más característico de cualquier iniciación, incluyendo la iniciación cristiana, es una profunda y radical transformación, en la iniciación cristiana exactamente es lo mismo. Recordemos que Dios nos hace partícipes de su salvación en la persona de Jesús.
Entonces no se trata de hacer un anuncio repetitivo de la muerte y resurrección de Cristo, sino cómo la persona acoge en libertad, en gracia, en el Espíritu Santo, esa transformación que Dios le da en la persona de Jesús. Es decir, la vida se cambia porque se muere y se resucita con Cristo, convirtiéndonos en verdad en un hombre nuevo. En un hombre nuevo. Por eso es el núcleo, porque se trata de empezar a llevar una vida en Cristo. La iniciación cristiana, lo miraremos ahora, pide un itinerario espiritual, sacramental y catequístico. La catequesis no es toda la iniciación cristiana, es un elemento de la iniciación cristiana. Tampoco los sacramentos son toda la iniciación cristiana, son también un elemento fundamental de la iniciación cristiana, porque incluye estos tres. La catequesis, entonces, es esa acción de palabra que está al servicio de la iniciación cristiana. Ella se centra en la vocación fundamental al bautismo de la vida en Cristo, y de ahí nacen todas las demás vocaciones, y tiene como propósito que se dé esa integración entre fe y vida, fe y cultura, fe y sacramento, porque toca toda la existencia. Entonces fijémonos, cuando decimos el catequista acompañante de la iniciación cristiana, el catequista es aquella persona enviada por la iglesia, para no preparar a un sacramento, sino para acompañar a una persona para que ella se abra a la acción de Dios, para que se abra en libertad a la gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué subrayo yo esto? Porque hablar de iniciación es colocar en su sitio el rito sacramental en el proceso catecumenal. He subrayado particularmente esto porque nos ha costado trabajo en entender la iniciación dentro de un proceso catecumenal que incluye todos esos elementos y no solamente un sacramento que se pone en juego. Porque nosotros hemos puesto la fuerza en el rito, la preparación a un rito, y a veces ni siquiera lo logramos y perdemos todo el proceso catecumenal, que como miraremos, está al servicio de un proceso interior, espiritual. Sigamos acá. Bueno, eso ya lo dije aquí rápido y vayamos aquí. Entonces, la iniciación cristiana, lo central y lo fundamental es ese don de Dios. Tenemos que aprender a trabajar la pedagogía del don en la iniciación cristiana. La pedagogía del don es ese Dios que sale al encuentro, a la búsqueda, que nos ama, que quiere vivir una experiencia de comunión y de amor con nosotros, que nos primerea, que nos transforma. Y todo lo demás está al servicio de ese encuentro y de la acogida de ese don, de la acogida. Ahora, se trata desde un camino experiencial, espiritual, para que se viva esa experiencia de encuentro y de acogida con Dios. Entonces está la comunidad, están los sacramentos y demás elementos litúrgicos y sacramentales, está la catequesis y el catequista, y está esa respuesta de acogida al don de Dios. Para poder hacer una verdadera iniciación, entonces nos toca articular convenientemente sus dimensiones. Entonces, tenemos la dimensión espiritual, que es la fundamental, y al servicio de ella tenemos que colocar la dimensión catequística, la dimensión litúrgico-sacramental. Pero la fundamental es la dimensión espiritual, donde se vive se tiene verdaderamente experiencia de cambio, de transformación, de encuentro, de apertura y de acogida al don de Dios. Y lo que nosotros hacemos como iglesia es prestar un servicio a la acción del Espíritu Santo, para que la persona se abra a esa acción y se deje guiar por ella y pueda vivir siempre esa experiencia en el Espíritu. ¿Qué es lo que ha acontecido en la iglesia? O le hemos dado una fuerza fundamental a lo sacramental o a lo catequístico, y fijémonos, se ha desconocido y hemos perdido de vista lo espiritual. Entonces, durante mucho tiempo,
La iniciación cristiana se ha reducido a la mera recepción de los sacramentos, introduciendo en el mejor de los casos con una breve catequesis doctrinal que prepara de modo inmediato a la celebración. ¿Sí? Nos preocupaba era que la gente hiciera la primera comunión, hiciera la confirmación, tuviera el bautismo, y la frase que regularmente se usa en muchas comunidades es: aprovechemos que vino, o si no, ¿cuándo? ¿No? Aprovechemos que vino hoy, o si no, ¿cuándo se bautiza? ¿Cuándo se casa? ¿Cuándo se hace la primera comunión? Y el afán es ese. El afán es lo que llamaba mucho tiempo en la iglesia esa pastoral sacramentalizadora, ¿no? Y como lo decía antes, tenemos estantes y estantes y estantes y estantes llenos y llenos de registros. Y si se quiere casar, tiene que traerme la partida de bautismo y con la nota marginal de la confirmación, o si no, no se puede casar. Y si no ha hecho la confirmación y si le falta la confirmación, tiene que venir 2, 3 tardes para que quede el certificado aquí, ¿cierto? Y ya, esa ha sido nuestra preocupación. Y se nos llena la boca hablando de iniciación y mentira, eso no es una buena iniciación. Fijémonos que ni siquiera la catequesis es una buena instrucción para eso. Pero tienen que aplaudirme a mí. Bueno, con el paso del tiempo intentamos arreglar las cargas y le dimos más fuerza ahora a la enseñanza y el sacramento aparece como algo al final. Entonces, hubo un tiempo en el que bastaba una pequeña introducción para celebrar el sacramento y ya. Ahora alargamos y alargamos y alargamos la enseñanza y le metemos años y años. Fijémonos que la iniciación y el catecumenado sí es un tiempo prolongado, pero de tener una experiencia de encuentro. Nosotros alargamos un curso de 6, 7 años, meses, y le ponemos meses o años, y el sacramento es como la ceremonia de grado. Estamos despidiendo a los alumnos que hicieron el curso. Aparece el rector del colegio, a que casi nunca vieron, trajinado de un modo distinto. En algunos casos viene el gran canciller, que es el obispo, a hacer la despedida, ¿cierto? Pero fijémonos que, ay, perdón, acá hay una foto y yo tapando. Sí, pero fijémonos que lo espiritual no interesa. Interesa es, de nuevo, aunque le pongamos años y años a la enseñanza, cumplir con cierta ritualidad. ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros hoy? Para que de verdad tengamos iniciación en el conjunto de todos los elementos que les hablé, ¿no? Es acompañar, el catequista que acompaña la iniciación cristiana, tiene que acompañar esta experiencia espiritual. Y su catequesis, su enseñanza, su persona, uno mismo como testigo, como testimonio. Y todo lo que la comunidad pone está al servicio es del encuentro espiritual. En la iniciación cristiana, la dimensión espiritual del encuentro con Jesús es el centro. La catequesis, la liturgia, los sacramentos, todo lo demás está al servicio del encuentro. Por eso les decía que lo más profundo y fuerte de cualquier iniciación es esa transformación ontológica. Ya para ir terminando, es importante que nosotros tengamos hasta claridad en los términos. Nosotros usamos la palabra itinerario y proceso como si fueran sinónimos. Y resulta que no. Sí, yo he encontrado en muchas partes que le dicen, aquí llevamos un itinerario de primera comunión. Yo, ¿y qué es? No, los temas. ¿Sí? ¿Itinerario qué es un itinerario? Los temas. En alguna parte una vez le preguntaba yo a un catequista, oye, ¿tú qué acompañas? Soy catequista del libro 5. Y la señora que estaba al lado, yo soy del 6. Y al otro lado estaba la del 4, entonces ahí se complementaban, ¿sí? Itinerario y proceso no son lo mismo. Ya me están ahorcando aquí. Ya 2 minutos para este tema. El itinerario es todo lo que pone la iglesia como mediación
Es decir, lo catequético, lo sacramental, lo comunitario, el catequista, lo testimonial, al servicio de un proceso. El itinerario, digamos que sería lo que está acá abajo, está al servicio del proceso interior de encuentro. El proceso es lo que acontece interiormente en la vida y en el corazón de cada persona. El itinerario es lo que nosotros ponemos. Entonces, cuando decimos que el catequista es un acompañante de iniciación cristiana, el catequista se pone al servicio de un proceso interior de cambio, de conversión, de encuentro con Cristo. Por eso, en el ejercicio que ustedes van a hacer ahora, terminado, creo que después de, ¿cómo llaman aquí? El compartir, la colación. Ese proceso interior es el que más me gusta a mí. Y por eso están que me ahorcan aquí, entonces. Van ustedes a trabajar una frase que es bien bonita y que nos va a ayudar a pensar el catequista como acompañante de la iniciación cristiana. El Directorio Nuevo de Catequesis nos está invitando a eso cuando dice: el catequista es un facilitador, un instrumento, un servidor a la acción del Espíritu Santo. Y eso se denomina mistagogía, y eso se llama catequista mistagogo. El Papa Francisco va a decir por allá en Evangelii Gaudium que si bien es cierto que la iniciación mistagógica ha venido tomando cada vez más fuerza en la Iglesia, tristemente en los materiales y en la manera todavía de hacer las cosas, eso no se ha asumido mucho. La manera de asumir la iniciación mistagógica, la mistagogía y el ser el catequista mistagogo es colocando en el centro lo espiritual. Sí, ahora, lo espiritual no es que ahora la catequesis solamente va a ser así silenciosa y contemplativa y ahora nadie habla y todo el mundo. No, porque es que hay que generar un ambiente humano, pedagógico, eclesial, comunitario, donde el catequista es el que lo genera, ¿sí? Pero al servicio de ese proceso. Ustedes van a leer unas frases que son interesantes porque va a decir: el catequista tiene que poner en el centro de su preocupación las respuestas de fe. La catequesis y el catequista tocan el corazón de las personas, tocan la mente, hay un cambio interior. Fijémonos entonces que hacer iniciación cristiana, a lo mejor muchos de ustedes esperaban temas, esperaban contenidos, esperaban estrategias, y vean lo que yo les estoy diciendo. Hacer iniciación cristiana y ser un catequista de iniciación no es otra cosa distinta que acompañar a alguien para que esa persona abra su libertad, abra su vida, acoja la acción de Dios en él, tenga experiencia verdadera de Dios. ¿Qué significa? Ahí hay un reto grande, tener experiencia de Dios. Ahí hay que seguir pensando, pero el tiempo no nos da. Pero lo importante es entender que el catequista no le comunica al otro su experiencia de Dios. No, el catequista sí tiene que tener experiencia de Dios y ser testimonio de lo que Dios ha hecho en él y el esfuerzo que él hace por vivir y acoger la acción de Dios en él. Pero acompaña a esa persona para que él tenga su propia experiencia de Dios. Eso es lo que se trata de ser el catequista acompañante de la iniciación cristiana. Fue muy rápido, seguramente hay más cosas para conversar, pero bueno, otro día por otros $5,000 por aquí vendremos a hablar de eso. Entonces, ahora vamos a seleccionar algunas que vamos a comentarle al Padre Manuel para luego él nos pueda dar una apreciación de aquellas. Partimos, Juanita. Bueno, en la hojita o el ejercicio grupal que tenemos, ¿qué catequesis? Dice, ¿qué implicaciones trae para la iniciación cristiana el dar centralidad a la dimensión espiritual? Un grupo responde así:
acompañar el proceso de apertura del corazón a Dios de cada hijo suyo. La iniciación cristiana es el inicio del proceso de amor a Dios, de descubrirlo y aceptarlo en la vida de cada uno. Dentro de este proceso, la dimensión espiritual debería ser central, ya que en su proceso es un proceso que nunca termina. Hay que involucrar a la persona, a la comunidad, de forma continua. Si la dimensión espiritual es fundamental y central, también es la doctrina que no se debe acomodar a nosotros, sino defenderla con todo nuestro ser. Acompañar al evangelizando para que tenga un encuentro personal con Cristo, en plena libertad de conocer el primer anuncio de Él, que Cristo es la vida. Reconocer la semilla propia, que la persona descubra la presencia de Dios en la vida cotidiana. Reconocer en el iniciado la semilla propia de Dios y ayudar para que esta semilla dé fruto en su plena libertad, para que tenga un encuentro personal con Dios. Y el grupo... Ese era mi grupo. ¡Ah, mire! Se copiaron. Y el grupo B, la pregunta decía, ¿qué implicaciones trae las catequistas? ¿Qué implicaciones trae la centralidad a la dimensión espiritual para la formación y actuar del catequista? El catequista, intrínsecamente, en esencia, es un mediador que facilita la comunicación entre las personas y el misterio de Dios. Somos instrumentos del Espíritu Santo. Es Él quien sostiene la actividad catequética, la hace crecer, despierta el deseo de obrar bien, concede la fe. Por lo tanto, el catequista es un servidor del Espíritu Santo. Debe ser una persona de fe y oración constante, activo participante de la Eucaristía. También en relación a esta respuesta del grupo B, ¿qué catequista dice? Los catequistas hemos sido tocados, llamados por Cristo y el Espíritu Santo. La oración, instrumento para encontrarnos con el Espíritu Santo y con los catecúmenos. El misterio pascual es el núcleo de nuestra acción catequística. Acompañar a nuestros hermanos en la fe de Dios y abrirnos al Espíritu Santo. La modificación social, espiritual y cultural es para catequista y catecumenado. Padre Manuel, entonces a la luz de esto que nos ha comentado nuestros catequistas, ¿qué opinión nos podría compartir? ¿Qué opinión? ¿Aquí cuánto se califica de 1 a qué? De 1 a 7 en Chile. Todos tienen 7. ¿De 1 a 7? Sí, de 1 a 7 en Chile, padre. Tan raro eso, bueno. Bueno, de lo que comentaron, algunos, creo que 3 subrayados como para que tengamos así presentes. En el fondo de todo esto se pone y es indispensable que entendamos que nos encontramos en una condición socio-religiosa diferente. O sea, ya no nos encontramos en esa sociedad homogénea, monolítica frente a lo religioso, donde la Iglesia Católica era el único referente espiritual y religioso en la vida de las personas, donde la catequesis iba de la mano con la socialización humana, eran casi como lo mismo, ¿no? Como que iniciar a una persona en la vida social iba de la mano a iniciarlo en la vida de la Iglesia, porque sociedad e Iglesia se identificaban. Eso que digo yo hay que colocarlo en contexto de país, de realidad. Ustedes tendrían que pensarlo cómo esa amalgama entre la sociedad se dio en Chile y cómo se va dando esa separación y ese camino de secularización. Porque si no nos ubicamos en ese contexto, aunque todo eso suene muy interesante y muy bonito, seguiremos con una perspectiva tradicional frente al anuncio del Evangelio. Tenemos que entender que hoy, como lo decía un padre de los orígenes,
Ya les dije el nombre para que no lo pongan a ninguno de sus hijos y nietos. Nuestro amigo Tertuliano. Cristiano no se nace, sino que se llega a hacerlo. No se nace, sino que se hace. O sea, no nacemos cristianos por el hecho de nacer en Chile, en Santiago, en Bogotá, en no sé qué, sino que es una comunidad que sale, invita, anuncia y convoca, y una persona que en su libertad se abre, acoge. Por eso la insistencia en la libertad. Nosotros estamos acostumbrados a que la catequesis, al ser algo tradicional, no estamos acostumbrados a acompañar la libertad ni a acompañar el encuentro porque lo damos por supuesto. Como nació aquí, nació en una familia cristiana, este niño, este papá ya es cristiano. Entonces nos encontramos en una condición social muy distinta a la que estábamos acostumbrados y fuimos evangelizados quizás nosotros, un asunto más de herencia que venía por nacer, por la familia, por el ambiente social. Nos toca a nosotros, como le tocó a la iglesia de los orígenes, acompañar es la libertad, tocar la libertad, tocar el corazón. Eso es un asunto de tradiciones. O sea, no es porque yo sea niño y estoy recién nacido me deben bautizar, ni porque tenga 7 años debo hacer la primera comunión, ni porque cumplí 15 debo hacer la confirmación. Porque también es importante entender que en la iniciación cristiana no hay edades para los sacramentos. No hay edades. Los sacramentos acompañan el proceso espiritual, pero no es porque tenga determinada edad, es que toca hacer el sacramento porque todavía nosotros y las personas que cubren a las parroquias funcionan desde ahí. Entonces yo creo que ese es un elemento importante que en los grupos se fue diciendo, ¿por qué eso de la libertad? Fíjese que incluso las palabras nos muestran otro dinamismo, ¿no? Acoger, abrirse, que es distinto a entender. ¿Sí? Nuestros objetivos catequísticos siempre son, entiendo que Dios, no sé qué, no, acojo, me abro, contemplo, callo. Son todos elementos que están más relacionados con la mistagogía. Y ese es el segundo elemento que quisiera subrayar. A la pregunta que les hacía yo, ¿por qué toca esto el catequista y la formación del catequista? Hablando con Nelson, él hablaba de un teólogo muy famoso del concilio que se llama Karl Rahner. Y él decía, la iglesia del futuro, o seremos místicos o no seremos cristianos. Y desde ahí viene toda una búsqueda de la mistagogía. Entonces, para mí lo fundamental en la formación del catequista y del ser catequista es formarnos como mistagogos, como aquellos que acompañan a alguien a que se abra a la experiencia de Dios y se deje tocar y transformar por ella. Creo que tenemos que cada vez ir metiéndonos más en la mente, en el corazón, en la oración y en los propósitos formativos. ¿Qué es eso de ser mistagogo? A la manera de ustedes lo dijeron, ¿no? Ese catequista que acompaña la vida en el Espíritu, que ora, que participa de la Eucaristía. Pero hay que empezar a que en los itinerarios formativos de los catequistas verdaderamente sea una experiencia mistagógica y quienes formemos para ser mistagogos. La tarea del catequista va a sonar un reto para todos, es ser maestros espirituales. Uno piensa que un maestro espiritual es un monje, una persona ya perdida en el monte, que vive aislada y como Juan Bautista solamente viste de piel de camello y comiendo. ¿Cómo le comía a Juan Bautista? ¿Ah? Eso. Entonces uno dice, pues es un maestro espiritual, pero fíjense los que estamos aquí, mamás, papás, hombres, mujeres, que trabajan, que día al día toman el autobús, de lo que sea. Ser maestros espirituales. Esa es la tarea del catequista. Y eso tenemos que formarnos. Porque se trata de que unos y otros vivamos la vida en el Espíritu. ¿No les suena interesante esa tarea? Sí. Creo que es más interesante ser un maestro espiritual que un profesor
como decía alguien en el grupo en el que yo estaba, que era el mejor grupo, ¿no? Alguien que estaba en el grupo decía, no somos profesores de religión. Eso no le quita valor a un profesor que se prepara para ser en una escuela enseñante de religión. Lo que pasa es que es otra tarea. Es otra tarea con otros dinamismos y con otras características y con otras responsabilidades. Decía, no somos profesores de religión ni hacemos un curso de religión. Entonces, cuando pensamos en el catequista y en la catequesis, la invitación a todos es que empecemos a entender más qué es eso de ser mistagogos y qué es eso de acompañar la espiritualidad y nosotros. Y termino con esta frase porque ya me están allí ahorcando. ¿Qué iba a decir yo por andar ahí de que me ahorcan? Ahora se me escapó. Un asunto a profundizar. Aquí no hubo tiempo, pero hay que profundizarlo. ¿Qué es eso de la espiritualidad cristiana? ¿Qué es espiritualidad cristiana? Porque a veces pensamos que ser muy espirituales es hacer cosas relacionadas con la espiritualidad. Hay personas que hacen muchas cosas que tienen que ver con la espiritualidad, que van a misa, que rezan, que van a procesiones, que no sé qué, que van incluso, que se confiesan, y uno piensa que entre más repita esas cosas espirituales, más espiritual es. Y resulta que no es así. La espiritualidad es tener una experiencia de Dios en la vida, que Dios le habla a la vida. Entonces, pues sería un discurso como por otros $10,000 para hablar qué es eso, porque estamos hablando de colocar en el centro la espiritualidad, pero muchas personas pueden pensar que colocar en el centro la espiritualidad es hacer que el catequizando y que nosotros hagamos muchas cosas espirituales, y eso no es así. Eso no funciona, pero eso sería otro discurso. La invitación es a eso, a que pensemos cada vez más en qué es eso de la mistagogía y qué es eso de ser mistagogos. A todos ustedes, muchas gracias por... Muy bien, muchas gracias, Padre Manuel. No se vaya, por favor, porque a nombre de todos los catequistas de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, Daniel Morales, que es el encargado, el coordinador general de este 11º Encuentro Arquidiocesano de Catequistas, le va a hacer entrega de un regalo para que se lleve un pedacito de todos nosotros a su país. Gracias. Bueno, el Padre nos ha hablado de la espiritualidad cristiana y yo pienso que Chile es un ejemplo de espiritualidad humana porque tenemos 2 premios Nobel en espiritualidad, en el lenguaje poético de la espiritualidad. Así que le hacemos un regalo de un libro de Violeta Parra, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Bien, agradecemos al Padre Manuel entonces por